Nunca creí en lo sobrenatural. ¿Fantasmas, espíritus y cosas que saltan en la noche? Eran solo historias para mí, cuentos susurrados en los rincones oscuros de la imaginación. Es decir, hasta esa fatídica noche en el Cineplex Theater en el corazón de Portland, Oregón. Yo era un estudiante universitario, luchando para llegar a fin de mes. El único trabajo que pude encontrar fue en el Cineplex y tomé el turno de noche como proyeccionista. Era un trabajo extraño y solitario. Los teatros son vibrantes durante el día, pero por la noche se convierten en un inquietante laberinto de asientos vacíos y pasillos con poca luz. El Cineplex era un enorme complejo que contaba con 10 salas, cada una con sus propias peculiaridades y secretos. Mi trabajo era simple: cargar los rollos de película en los proyectores, iniciar el espectáculo y, de vez en cuando, solucionar cualquier problema técnico que surgiera. Pero a medida que las noches se oscurecían, también lo hacía la atmósfera dentro del teatro. Una noche, me asignaron el Teatro 6, una sala de proyección más antigua, escondida al final de un pasillo largo y sinuoso. Era una habitación extraña, siempre más fresca que las demás, con un olor extraño que se aferraba al aire como una sombra persistente. Escuché rumores entre mis colegas acerca de que el Teatro 6 estaba embrujado, pero los descarté como meros rumores. Cuando entré al teatro esa noche, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se sentía más pesado y el silencio más profundo. Sacudí mi inquietud, recordándome que todo estaba en mi cabeza. Cargué la película en el proyector y comencé el espectáculo. Era una proyección de medianoche de una vieja película de terror, una elección adecuada para el ambiente espeluznante. Mientras la película se reproducía en la pantalla, no pude quitarme la sensación de que me estaban observando. Cada vez que miraba alrededor del teatro, mi corazón se aceleraba, pero no veía nada. Los minutos se prolongaron y mis nervios se volvieron cada vez más tensos. Justo cuando estaba a punto de descartar mi paranoia como puro agotamiento, noté un parpadeo en el rabillo del ojo. Giré la cabeza y mi corazón se detuvo. En la última fila, una figura estaba sentada encorvada en la oscuridad. Los detalles estaban oscurecidos por las sombras, pero pude distinguir una quietud antinatural. El miedo se apoderó de mí y me tambaleé hacia atrás, derribando una pila de rollos de película. El ruido resonó en el teatro y la figura sacudió la cabeza hacia mí. Congelado por el terror, observé cómo la figura se levantaba lentamente de su asiento. No era humano, al menos ya no. Sus extremidades estaban alargadas y su cuerpo contorsionado de formas que desafiaban a la naturaleza. Sus ojos brillaban con un amarillo enfermizo, fijos en mí. Comenzó a moverse hacia la salida, un andar inconexo y poco natural que me puso la piel de gallina. Quería correr, huir del teatro y nunca mirar atrás, pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. La figura estaba casi en la salida cuando volvió su mirada hacia mí una vez más. Su boca se abrió, revelando hileras de dientes irregulares, y dejó escapar un sonido gutural e inhumano que resonó en la habitación. Finalmente, encontré mi voz y grité, un grito primitivo de terror que rompió el silencio. La figura se detuvo, su cabeza se inclinó ligeramente como si me estudiara. Entonces, con un repentino estallido de velocidad, se abalanzó hacia mí. Me las arreglé para apartar mis ojos y salí corriendo del teatro, mi corazón latía como un tambor.
Irrumpí en el corredor principal, jadeando por aire, y tropecé con la oficina de seguridad. Balbuceé sobre lo que había visto, mis palabras tropezando unas con otras en una carrera desesperada. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Mac, escuchó atentamente, con el ceño fruncido. «Cálmate, chico», dijo, su voz tranquila a pesar de mi histeria. «¿Viste algo en el Teatro 6?» Asentí, incapaz de formar oraciones coherentes. Mike se puso de pie, su expresión seria. «Quédate aquí», ordenó. «Lo comprobaré». Vi cómo Mac desaparecía por el pasillo, mi ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba, el peso del encuentro todavía fresco en mi mente. Finalmente, Mac regresó, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «No hay nadie allí», dijo, su voz temblaba ligeramente. No podía creerlo. Había visto la figura con mis propios ojos, pero ahora era como si se hubiera desvanecido en el aire. Mac puso una mano en mi hombro. «Escucha, chico, este lugar tiene una historia», dijo. «Aquí han sucedido cosas extrañas a lo largo de los años. No eres el primero en experimentar algo como esto». Luego me contó sobre una leyenda urbana que rodea al Teatro 6. Hace décadas, un hombre trastornado había entrado al teatro durante una función nocturna y atacó a varios clientes antes de ser sometido por el personal. El hombre había muerto bajo custodia policial, pero se decía que su espíritu malévolo rondaba el teatro en busca de venganza. A medida que pasaban las noches, no podía quitarme el recuerdo de esa noche. La figura, el sonido, la sensación de estar atrapado en una pesadilla, todo rondaba mis pensamientos. Traté de convencerme de que era un truco de la mente, resultado del cansancio y el estrés. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Pedí que me cambiaran de turno, cualquier cosa para evitar el teatro por la noche. Pero el malestar permaneció, una sombra constante que me seguía a donde quiera que fuera. Escuché susurros de otros empleados, historias de sucesos extraños y encuentros espeluznantes dentro del Cineplex. Parecía que el Teatro 6 no era el único lugar tocado por lo sobrenatural. Pasaron los meses e hice todo lo posible por seguir adelante. Pero una noche, cuando salía del Cineplex después de mi nuevo turno diurno, miré hacia el edificio. El Teatro 6 estaba allí, un centinela silencioso, un recordatorio de los horrores que había presenciado. Y mientras me alejaba, no podía evitar la sensación de que algo me observaba desde dentro de sus paredes oscuras. Hasta el día de hoy, me persigue esa experiencia. Nunca he vuelto a poner un pie en una sala de cine y evito las películas de terror como La Peste. Mi parte racional todavía insiste en que debe haber una explicación lógica, que la mente puede jugarnos una mala pasada cuando estamos cansados y vulnerables. Pero en el fondo, sé la verdad. Hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión. Ya sea el espíritu malévolo de un hombre trastornado que busca venganza o algo aún más oscuro, he aprendido que, a veces, la línea entre la realidad y lo sobrenatural es más delgada de lo que nos gustaría creer. Y mientras me acuesto en la cama por la noche, mirando la oscuridad, no puedo evitar preguntarme qué otros horrores acechan en las sombras, esperando ser revelados. Era una fría noche de invierno en la ciudad de Nueva York y me encontré en el turno de noche en el histórico Broadway Cinema, un lugar que había visto días mejores.
El teatro estaba ubicado entre imponentes edificios en el corazón de Manhattan, sus luces de neón parpadeaban débilmente contra la oscuridad circundante. Acepté el trabajo por desesperación, un actor en apuros tratando de llegar a fin de mes mientras perseguía mis sueños en la gran ciudad. El teatro tenía un encanto espeluznante, con su gran marquesina que se jactaba de los últimos estrenos de películas y sus asientos de terciopelo rojo desteñido que habían visto ir y venir a innumerables clientes. La mayoría de las noches era un lugar animado, pero esta noche era diferente. Esta noche estaba solo en la extensión cavernosa del cine, con solo el tenue brillo de las señales de salida para hacerme compañía. El reloj marcó la medianoche y la energía bulliciosa de la ciudad pareció desvanecerse, dejándome en un silencio inquietante. Mi tarea para la noche fue simple: limpiar después de la última exhibición y cerrar el lugar. Mientras cumplía con mis deberes, un escalofrío me recorrió la espalda, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Me sacudí, atribuyéndolo a los crujidos y gemidos del viejo edificio. La proyección final había sido una película de terror nocturna que había dejado al público en un estado de excitación nerviosa. Mientras recogía bolsas de palomitas de maíz desechadas y vasos de refresco medio llenos, noté algo extraño, un rastro de huellas embarradas que iba desde la última fila hasta la salida. Lo seguí con creciente inquietud, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las huellas parecían demasiado grandes para pertenecer a cualquier persona común. Me sequé el sudor de la frente y continué mi investigación. El rastro me llevó al sótano del teatro, un lugar que siempre me había parecido inquietante. Las tenues luces del techo proyectaban sombras alargadas y espeluznantes sobre las paredes de hormigón. Dudé en la parte superior de las escaleras, mi linterna atravesó la oscuridad mientras descendía. El aire se volvió más frío y una sensación de temor se apoderó de mí como una manta pesada. Cuando llegué al final de las escaleras, mi linterna parpadeó y se apagó, sumergiéndome en la oscuridad total. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba a tientas mi teléfono, usando su débil luz para guiarme. El rastro de huellas pareció desvanecerse en el aire y me quedé con una sensación de aprensión. Fue entonces cuando lo escuché, una voz débil y susurrante que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. «Bienvenido a mi escenario», siseó la voz, sus palabras resonando en el espacio confinado. Me congelé, mi corazón se aceleró mientras me esforzaba por ver algo en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», tartamudeé, mi voz apenas por encima de un susurro. No hubo respuesta, solo el sonido de mi propia respiración entrecortada. De repente, las luces del techo se encendieron, revelando una figura de pie en el otro extremo del sótano. Mi sangre se convirtió en hielo cuando lo vi, un hombre vestido con ropa andrajosa, su rostro oscurecido por una máscara grotesca. La máscara estaba torcida y contorsionada, sus rasgos congelados en una sonrisa siniestra. En su mano, sostenía un cuchillo de aspecto malvado, su hoja brillando en la luz dura. Tropecé hacia atrás, mi mente se aceleró cuando me di cuenta de que estaba atrapado en el sótano con esta figura trastornada. «Mantente alejado de mí», grité, mi voz temblaba de miedo. El hombre inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus opciones. Luego, con un repentino estallido de movimiento, se abalanzó hacia mí. Me di la vuelta y subí corriendo las escaleras, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Irrumpí en el teatro, mi respiración entrecortada y mi cuerpo temblando. Los asientos vacíos parecían burlarse de mí y me di cuenta de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. Miré a mi alrededor, con la esperanza de encontrar una salida, cuando escuché una risa escalofriante, la misma voz del sótano, ahora resonando a través de los parlantes del teatro. «Corre, pequeño actor, corre», se burló la voz, sus palabras goteando malicia. Corrí hacia la salida, mis pasos resonando a través de los pasillos vacíos. La risa me siguió, haciéndose más fuerte y más siniestra a cada paso. Atravesé las puertas de salida y salí a trompicones a la calle. El aire frío me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero no dejé de correr. Corrí por las calles de Manhattan, sin atreverme a mirar atrás. La risa parecía seguirme, un perseguidor implacable que me perseguía a cada paso. Finalmente, sin aliento, me encontré en Times Square,
rodeado de luces brillantes y el ajetreo y el bullicio de la ciudad que nunca duerme. La risa se desvaneció, reemplazada por el sonido distante de las sirenas. Me derrumbé en el pavimento, las lágrimas corrían por mi rostro cuando me di cuenta de que había escapado por poco de un destino peor que la muerte. La policía llegó poco después y les conté mi angustiosa experiencia. Registraron el teatro, pero el hombre con la máscara no estaba por ningún lado. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El Broadway Cinema permaneció cerrado después de esa noche, considerado inseguro tanto para los empleados como para los clientes. La experiencia me dejó marcada, mis sueños de convertirme en actor reemplazado por pesadillas de ese hombre enmascarado y su risa escalofriante. Dejé atrás la ciudad de Nueva York y me mudé a un pequeño pueblo en un estado diferente, con la esperanza de encontrar consuelo y un nuevo comienzo. Pero incluso ahora, años después, todavía puedo escuchar su voz en el viento, un recordatorio inquietante de que algunas pesadillas son demasiado reales. Y cuando paso por los teatros vacíos en mi nueva ciudad natal, no puedo evitar preguntarme, ¿aún estará ahí afuera, acechando en la oscuridad, esperando su próximo bis? Era una fría noche de invierno en el corazón de Massachusetts, y yo era solo un estudiante universitario normal que buscaba ganar algo de dinero extra. Había aceptado un trabajo de medio tiempo en el histórico Blood Moon Theater en la pintoresca ciudad de Salem. El teatro era una reliquia del pasado, con su arquitectura ornamentada y su encanto antiguo. Pero no sabía que la historia de este lugar guardaba secretos mucho más escalofriantes que cualquier película de terror que se haya proyectado entre sus paredes. Mis turnos por lo general comenzaban después de la puesta del sol y trabajaba en el turno de noche, limpiando después de las últimas funciones. Cuando entré al teatro esa fatídica noche, no podía quitarme de encima la extraña sensación de que estaba siendo observado. Los asientos vacíos me devolvieron la mirada como figuras sombrías en la penumbra. Me sacudí los nervios y me puse manos a la obra. Las primeras horas transcurrieron relativamente tranquilas. Limpié las cajas de palomitas de maíz y los vasos de soda desechados, atenuando las luces mientras me movía de un pasillo a otro. El olor a palomitas de maíz perduraba en el aire, dando al lugar una extraña mezcla de nostalgia e inquietud. Alrededor de la medianoche, acababa de terminar de limpiar el teatro principal y me dirigí a las salas de proyección más pequeñas. Tenía esta inquietante sensación de estar solo pero no solo, como si alguien o algo estuviera al acecho más allá de mi visión. Ignorando el sentimiento, continué con mis tareas, con la esperanza de pasar la noche lo más rápido posible. Cuando entré en una de las salas de proyección más pequeñas, me congelé en seco. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando lo vi, un líquido espeso y carmesí goteaba del techo en gotas lentas y rítmicas. Sangre. Mi corazón se aceleró cuando el pánico se apoderó de mí, mi mente se aceleró para encontrar una explicación lógica. Tal vez hubo una fuga en la tubería o algún tipo de mal funcionamiento con el aire acondicionado. Pero en el fondo, sabía que había algo mucho más siniestro en juego. Vacilante, miré alrededor de la habitación, mi respiración se atascó en mi garganta mientras trataba de encontrar la fuente de la sangre. Mis ojos escanearon las paredes, el techo y las filas de asientos vacíos. Y luego, por el rabillo del ojo, lo vi, una figura que emergía del techo manchado de sangre. Pero no fue una aparición fantasmal o una criatura sobrenatural. Era algo completamente diferente. La figura era casi invisible, una distorsión en el aire que solo podía verse debido a la sangre que salpicaba sobre ella. Era como si la sangre se adhiriera a una forma invisible, delineando su forma en una exhibición espantosa y escalofriante.
Mi mente luchó por comprender lo que estaba presenciando. ¿Era esto una especie de alucinación? ¿Un truco de la luz? ¿O estaba pasando algo verdaderamente sobrenatural ante mis ojos? Retrocedí un paso, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi mente era un torbellino de miedo y confusión. La figura permaneció inmóvil, como si me estuviera estudiando, con sus ojos invisibles fijos en los míos. Me sentí atrapado, como un ratón observado por un depredador. En un repentino aumento de coraje, reuní la fuerza para darme la vuelta y salir disparado hacia la salida. Mientras huía de la sala de proyección, la sangre seguía goteando del techo y el sonido enfermizo resonaba en mis oídos. Salí al vestíbulo principal, jadeando por aire, con el pulso acelerado. Miré alrededor, medio esperando ver a la figura persiguiéndome, pero no había nada. Solo el teatro vacío y los inquietantes recuerdos de lo que había presenciado. Sabía que tenía que buscar ayuda, contarle a alguien lo que había visto. Pero cuando tomé mi teléfono para marcar el 911, me di cuenta de que no había señal. El pánico brotó dentro de mí una vez más y sentí el peso del aislamiento en este viejo y apartado teatro. Miré hacia atrás, hacia la entrada del teatro, medio esperando que la figura emergiera de las sombras. Sin otra opción, decidí hacer mi camino a la oficina del teatro. Tal vez había un teléfono fijo que podía usar para pedir ayuda. El pasillo que conducía a la oficina parecía más largo y oscuro que nunca. Cada crujido y susurro del edificio parecían burlarse de mi miedo. Cuando finalmente llegué a la oficina, dejé escapar un suspiro de alivio cuando vi el viejo teléfono en el escritorio. Levanté el auricular y marqué el 911, mi voz temblaba mientras contaba los horribles eventos de la noche. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que algo andaba mal. La voz al otro lado de la línea estaba distorsionada, casi distorsionada, como si una fuerza invisible la estuviera retorciendo y manipulando. Era como si el propio teatro se negara a dejarme buscar ayuda. La desesperación me consumió cuando colgué el teléfono y me di la vuelta, solo para encontrarme cara a cara con la figura una vez más. Esta vez, estaba más cerca, su forma más definida por la sangre que se adhería a él. Su presencia era sofocante, su mirada me atravesaba. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía con fuerza, mi mente corría por una salida. En una oleada de adrenalina, corrí hacia la salida de emergencia en la parte trasera de la oficina. Abrí la puerta de golpe y salí al aire gélido de la noche. La luna colgaba en el cielo como un presagio siniestro, proyectando sombras espeluznantes en el exterior del teatro. No dejé de correr hasta que estuve a varias cuadras de distancia, mi respiración entrecortada. Nunca volví al teatro Blood Moon después de esa noche. Dejé Salem y traté de dejar atrás la horrible experiencia. Pero la imagen de esa figura, invisible pero vista a través de la sangre que dejó atrás, todavía acecha mis pesadillas. Nunca he sido capaz de explicar lo que vi, y nunca he sido capaz de deshacerme de la sensación de que estoy siendo observado, incluso en la seguridad de mi propia casa. El Blood Moon Theater sigue siendo un recuerdo escalofriante, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural chocaron en formas que desafían toda explicación. Y hasta el día de hoy, no puedo evitar preguntarme qué otros secretos se esconden dentro de sus paredes, esperando que otra alma desprevenida tropiece con sus aterradores misterios.